Gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos un tema bien especial, primer domingo del año, dos enemigos a vencer y quisiera que pudiéramos enfocarnos en algunas situaciones, algunos aspectos que han sucedido en el pasado y que en mi corazón está poderles alertar a cada uno de ustedes sobre algunas cosas que pueden estar pasando durante este año y que por supuesto estamos haciendo todo el esfuerzo para que usted cimente su fe sobre las escrituras y que eventualmente pueda evitar estos dos enemigos. Cuando la iglesia nació, mis amados hermanos, hace 2000 años, ya existían los filósofos que andaban dando por allí discursos públicos. Algunos eran sumamente respetados, eran reconocidos, eran escritores, eran admirados incluso por su elocuencia, se comunicaban de una manera eficaz. Los sofistas y los estoicos eran dos de las corrientes filosóficas más conocidas. No eran las únicas, pero eran las más conocidas. Eran tan relevantes aquellos filósofos que cuando ellos iban a alguna ciudad de visita, la ciudad literalmente se paralizaba. Cerraban los negocios y se dirigían a los lugares de reunión para escucharlos. Incluso ellos filosofaban sobre temas diferentes, temas que tal vez no tenían que ver directamente con filosofía, y todo lo que ellos decían, todo lo que ellos proponían, eran escuchados con mucha atención. Estuve haciendo varias investigaciones, hay historias incluso que confirman que a veces cuando hablaban sobre temas interesantes, llegaban otros filósofos de la zona o de la ciudad y comenzaban a debatir, especies como de contrapunteo. Y sus opiniones eran sopesadas por las personas que los estaban viendo y ellos a través de sus aplausos, a través de el delirio, a través de la aprobación de lo que estos decían, pues entonces había alguno que ganaba eventualmente el debate. Ahora, en el tiempo en que ellos comenzaron a extenderse a lo largo de todo el territorio romano, hubo dos situaciones que creo que es importante y relevante dar ahora. Recuerden que estamos hablando de la época de la iglesia. Y lo primero era que estos filósofos comenzaron a cobrar, o sea, ya no filosofaban porque, bueno, querían demostrar su elocuencia, su grandilocuencia o su conocimiento, o querían enseñar acerca de una posición filosófica específica, sino que ya lo estaban haciendo por dinero. Ya entonces ellos estaban yendo de lugar en lugar porque eran como los influencers de antes. Querían llenar sus corazones de likes, sus corazones de personas que los seguían, que los admiraban, y pareciera que esto entonces ahora traía dinero, consecuencia económica, por supuesto, pago por lo que ellos habían preparado. Entonces podemos decir que la motivación que ellos ya tenían no era solamente el filosofar, sino el generar lucro. El segundo punto, mis queridos hermanos, es que estas disputas, estos encuentros que existían, estos debates que existían, llegaron a la iglesia local. La iglesia cristiana entonces comenzó a convertirse en un territorio de filósofos, sobre todo las iglesias que estaban en la zona de Eurasia, o sea, en la parte de Grecia, donde había bastante fuerza filosófica. Esto nosotros tenemos que comprenderlo porque tanto los romanos como los griegos pues adoraban la sabiduría, adoraban el conocimiento, eran parte de sus culturas. No estoy diciendo que Israel no lo haya sido o las naciones semíticas no lo hayan sido, por supuesto que también tenían sus aspectos filosóficos, pero el conocimiento era de gran valor y gran relevancia para los romanos y para los griegos. Teniendo esto en mente, yo quiero que podamos leer la primera carta a Timoteo que hace el apóstol Pablo, capítulo 6, versículos 3 al 10, y entonces luego vamos a tener un tiempito de oración para que podamos entrar en este tema. No perdamos entonces de vista que parte de lo que Pablo va a hablar entonces en este tiempo a Timoteo tiene que ver con la repercusión de la infiltración de la filosofía o las culturas filosóficas dentro de la iglesia local. Entonces leamos 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 10, dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras de las que nuestro Señor Jesucristo habló, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por la soberbia. Nada entiende,
sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las que resulta envidia, riña, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, así que, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos caen en la tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en ruina y destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual algunos codiciando se descarriaron de la fe y traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Bendita la palabra de Dios. Oremos, hermanos amados. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo que nos vas a permitir compartir. Quiero pedirte, amado Señor, que tu palabra vaya delante de este compartir, de este mensaje, de este sermón, y que seas tú quien nos ministre. Tu palabra bendita, inspirada por el Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de esta revelación, a través de esta verdad, Señor. Ilumina nuestra mente para poder comprender qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes en lo que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entremos entonces en materia. Fíjense que, llegando al contexto de aquella época, necesitamos comprender entonces que los sofistas y los estoicos tenían sed de aplausos, sed de fama, sed, por supuesto, entonces, de lucro, como consecuencia de su filosofía. La iglesia del primer siglo, a pesar de que estaba Pablo, Pedro, Juan, estaba siendo infiltrada por estos falsos maestros. Quiero explicarles algo con detalle antes de entrar en los puntos del tema. Al inicio de la iglesia, cualquiera creía en el Señor, tanto hebreos como personas gentiles, personas que pertenecían a otras culturas que no eran israelitas. Y estas personas que creían en el Señor Jesucristo podían inmediatamente comenzar a compartir su fe. No había una regulación como tal de esperar a que la persona madurara o de esperar a que la persona comprendiera bien la palabra de Dios o comprendiera bien la doctrina bíblica, sino que sencillamente ellos iban creyendo, venía el Espíritu Santo a ellos y ellos automáticamente podían comenzar a compartir la palabra de Dios. Quiero hacer aquí una alerta, porque justamente a consecuencia de esto, comenzó a ser infiltrada la iglesia con diferentes doctrinas y herejías. Por ejemplo, una de ellas era la de los judaizantes. Los judaizantes eran judíos, eran hebreos que se convertían a Cristo, al Mesías, y entonces decían que era necesario cumplir con los rituales de la ley para poder ser salvos. Por ejemplo, Pablo en el libro de Gálatas combatiría fuertemente a estos judaizantes. Otros, guiados por estas doctrinas filosóficas, entonces también se convertían en especie de gnósticos. Los gnósticos decían que la sabiduría era una iluminación especial interior y era solamente para algunos, no era para todos, sino para algunos iluminados. Estos eran los gnósticos. Juan, en la primera carta de Juan, escribe contra estos gnósticos alertando a la iglesia. Partiendo de acá, necesito que usted pueda comprender que entonces el Nuevo Testamento es escrito, la mayoría de las cartas, porque había un segmento de la iglesia que estaba siendo infiltrada, incluso desde adentro, porque muchos de los creyentes creían que sabían la doctrina correcta. Entonces salieron los apóstoles a defender la sana doctrina de Cristo, enseñando a través de sus escritos cuáles eran entonces los puntos de la doctrina correcta cristiana, cuáles eran entonces aquellas doctrinas que debían creer y que debían practicar y que debían enseñar en la iglesia primitiva. Esto entonces sigue pasando, como ustedes pueden ver, el día de hoy. Por ejemplo, en una oportunidad fui a una iglesia donde conocí a un nuevo creyente que tenía pocas semanas en el Evangelio. Este creyente me dijo que tenía tal vez unas 6 semanas en el Evangelio y al cabo de un mes que volví a tener contacto con él,
ya lo habían elegido como líder de evangelismo de la iglesia. A las pocas semanas de esto, este líder entonces creía que era súper espiritual, él creía que tenía unas súper revelaciones, que Dios tenía un trato maravillosamente especial con él, que no tenía con más nadie. Dios me estoy refiriendo. Y este chico, después de algún tiempo, pocos meses después, se aleja de la iglesia porque recayó en alcohol. Él provenía del mundo del alcohol y de las drogas y al no tener sustancia de carácter ni de doctrina bíblica correcta, sana, pues por supuesto que ocurren estas cosas. Esto es uno de los clásicos ejemplos que está pasando hoy en día, donde muchos nuevos creyentes les hacen creer que ya son líderes o les hacen creer que van a tener revelaciones súper especiales o les hacen creer que Dios tiene trato especial con ellos que no tienen con los demás y terminan entonces enfrascándose en un conocimiento tipo gnóstico donde ellos creen que tienen revelaciones de última manera, de último modo, que no son sino solamente de ellos y no para el resto de las personas. Cuando nosotros vamos a trabajar en la vida de una persona, debemos conocer las escrituras para poderle decir al discípulo de Cristo qué es lo que espera Cristo de él y cuál es la doctrina que está en la escritura. Cuando un cristiano comienza a creer lo que quiere, entonces va a comenzar a caer en el problema que nosotros vamos a tratar a continuación. Pablo, como nosotros vemos entonces en este capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, versículos 3 hasta el versículo 10, Pablo comienza diciendo que si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, o sea, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí Pablo está cimentando o está diciendo que el principio de la doctrina de la iglesia que debe creer todo creyente, no algunos, todo creyente de todas las iglesias, de todas las denominaciones, tiene que tener, número uno, relación directa con las sanas palabras enseñadas por el Señor Jesucristo, y número dos, la doctrina que es conforme a la piedad. Cabe una pregunta acá: ¿qué es sana doctrina o qué es doctrina saludable? El mismo texto, si usted lee allí en su Biblia, se va a dar cuenta que nos da la respuesta. La sana doctrina, entonces, es aquella doctrina enseñada por el Señor Jesucristo. Así de sencillo. No hay otra forma de nosotros poder conocer la sana doctrina sino enseñada por el Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, pero todos los cristianos dicen que predican o que enseñan la doctrina de Cristo. Si usted se da cuenta, y usted escucha a muchos predicadores de los que está por allí por internet, usted se va a percatar que muchas de las palabras que utilizan no las dijo Cristo nunca. Mucho de las enseñanzas que ellos están aplicando, Jesús no las dijo nunca. Así que usted puede preguntar, ¿y quién te enseñó esto? ¿Dónde en la Biblia lo dice? ¿O cuándo lo dijo el Señor Jesucristo? Algunos creyentes creían entonces en aquel momento ser más iluminados que los demás, como ya dije, como los gnósticos. Creían que tenían un conocimiento mayor, pero este conocimiento, entre comillas, revelado en su interior con una sabiduría especial, que al final terminarían siendo herejes, terminarían enseñando herejías. Hermanos, escúchame bien. Hoy tenemos el mismo problema. Hoy hay cristianos que tienen días de haberse convertido y algunos que dicen tener 30 años en el Evangelio, que no leen ni estudian la bendita palabra de Dios y que dicen que tienen nuevas revelaciones. Por ejemplo, los que dicen que hay la nueva revelación del dinero. Cristo no vino a salvarte del pecado que te llevaba al infierno, a una muerte eterna, sino que vino a hacerte rico, famoso y millonario. Y entonces declaramos que a partir de hoy, este va a ser el año del poder y de la riqueza. Eso, hermano, es una herejía directa, sacada de las religiones paganas del Oriente, como son el hinduismo y el budismo, donde demuestra que la persona está en esta tierra solamente para obtener algún tipo de riqueza material que se transforma en riqueza espiritual, entre comillas, pero que no tiene raíz en nuestra enseñanza bíblica. Otros hermanos tomaban entonces la iglesia para estar filosóficos sobre el evangelio. Entonces, aquellos que más o menos filosofaban o que les gustaba la filosofía, cuando venían a la iglesia cristiana, comenzaban entonces sus debates.
Y es aquí donde Pablo dice que están cegados por la soberbia, que nada entienden. Está hablando Pablo cuando dice nada entienden, no se refiere a la filosofía, se refiere al evangelio. No entienden el evangelio, sino que tienen manía por discusiones y contiendas de palabras. Entiéndame bien, Pablo les está llamando en griego maniáticos, algo así como enfermos mentales, de estar todo el tiempo discusiones y en contiendas, pero no por la sana doctrina, no porque decían esto es una herejía, esto es en contra de la Biblia. No, hermano, no confunda los términos que Pablo está utilizando. Pablo está diciendo, utilizan la iglesia para venir a filosofar sobre la riqueza, sobre la fama, sobre el poder, y no para hablar acerca de la bendita palabra de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo, y quiero que profundicemos porque dice que además de eso, resultaban en envidia, en riñas y en difamaciones, en malas sospechas y en disputas constantes. Los abusos, hermanos, espirituales, que vamos a decirlo ahora, tienen raíces acá. Óigame y por favor entienda lo siguiente. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos hoy. No lo tenían. De hecho, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento en este tiempo. Ellos inventaban algunas doctrinas dependiendo del trasfondo del cual vinieran y trataban de ajustarla a lo que entendían que Cristo les había dado salvación solamente por fe. Y esto es exactamente lo que Pablo, hermanos queridos, está tratando de rebatir a estos falsos maestros que seguramente se habían convertido del paganismo al cristianismo, pero que al no conocer la doctrina de Dios comenzaron a haber problemas. Recuerden algo, estos filósofos eran griegos, no conocían la bendita ley, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando los judíos se convertían a Cristo, ellos conocían la Torá, la ley, los principios de los profetas. Sin embargo, los gentiles no conocían la ley y fue cuando comenzaron a ocurrir este tipo de situaciones filosóficas dentro de la iglesia. El resto entonces de los escritores, conjuntamente con Pablo, salen al camino de todas estas herejías para evitar que la iglesia fuera perforada, infiltrada con este tipo de malas enseñanzas y herejías. Ni usted, hermano, ni yo, ni ningún otro es más iluminado que alguien más. Nadie de nosotros tiene una nueva revelación y una mejor revelación, sino la bendita palabra de Dios. Entiéndame eso. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, yo vengo aquí porque Dios me ha elegido a mí para darme una nueva revelación, una nueva profecía. Eso es manipulación. La palabra de Dios ya está acá. El bendito Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho hombre, vino y se reveló, se autorreveló para que nosotros pudiéramos comprender a través de las Escrituras quién era y cuáles eran sus enseñanzas. Los abusos espirituales y emocionales que hoy se cometen en algunas iglesias que realmente parecen son clubes sociales, clubes de amigos, de personas que no conocen la Biblia, son el mismo problema que Pablo está tratando de rebatir. Son maníacos, son personas enfermas, fanáticos, con hambre de fama y de poder. Y vamos a seguir leyendo sobre esto. Dice Pablo que estas disputas constantes en el versículo 5 de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un negocio. Mira, hermano, en uno de los viajes que yo hice a los Estados Unidos hace varios años, estuve predicando en 5 estados en los Estados Unidos, por allá en el 2011, 2012, me invitaron a una iglesia y posteriormente me invitaron a algunos programas de radio y de televisión. Luego que algunas personas me vieron predicar y que me escucharon en la radio, en la televisión, se acercaron a algunos de ellos a pedir consejería en el lugar donde yo me estaba residenciando, porque estuve varios meses en Denver, estuve en Colorado y en otros estados cercanos allí. Yo recuerdo un caso de una pareja que llegó pidiendo consejo. Un par de semanas antes habían hecho un acto generoso de amor y de fe y 2 semanas después, cuando me conocieron, cuando me escucharon, querían saber si realmente ese acto había sido de Dios o había sido un engaño en su propio corazón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos estaban en una de las iglesias donde ellos asistían y fue invitado un profeta por supuesto falso,
ya yo les he explicado en diferentes oportunidades que hoy no existen los profetas, está la bendita palabra de Dios. Y este profeta falso les dijo a toda la congregación que Dios les había mandado a decir que tenían que dar una ofrenda especial a esa iglesia, al apóstol de esa iglesia, y hoy día tampoco hay apóstoles, y una ofrenda especial para él. Mínimo $500. Esa era la ofrenda que estaba pidiendo este profeta de Dios, entre comillas. Quiero dejar bien claro eso marcado. Así que cuando fue pasando a las diferentes personas, les dijo a ellos que además de los $500, Dios les estaba pidiendo que le donaran el vehículo de ellos al apóstol, que era una donación que ellos tenían que hacer, entre comillas, voluntariamente. Ellos donaron el vehículo y el detalle está, hermanos, en que ese era un camión de trabajo de ellos. O sea, ellos tenían un camioncito con el que repartían bienes de consumo, ellos vendían y a través de ese camión repartían lo que vendían y hacían traslados, hacían transporte. Y ellos entregaron el camión, entregaron la llave del camión al supuesto apóstol y al supuesto profeta que en nombre de Dios los estaba estafando. Cuando ellos llegan a mí, me dicen qué hacemos porque tenemos 2 semanas sin trabajar y tenemos 2 semanas sin generar dinero y ahora tenemos que pagar renta y tenemos que comprar comida y tenemos que pagar el tax de los impuestos norteamericanos y no sabemos qué hacer, hermano. Yo, por supuesto, traté de verlos con misericordia. Ellos también estaban tratando de hacer un pacto con Dios, le dar un camión para que Dios les dé un camión más grande, les dé riquezas mucho más rápido y por supuesto que tuvieron que aprender la lección de una manera escabrosa, de una manera más difícil. Yo, por supuesto, le dije que ellos habían sido abusados espiritual y emocionalmente. Cuando ellos salieron de mi casa donde yo estaba residenciado, me preguntaban que qué debieron haber hecho y yo les dije, ustedes tienen que ir a donde el falso apóstol y a donde el falso profeta y ustedes tienen que pedirle su camión de vuelta. Y si no les han dado el camión, ustedes van a ir a la policía y van a denunciarlos. Fue mi consejo. Ellos hicieron lo que yo les dije y a las horas llegaron a la casa donde yo estaba residenciado, me tocaron el pito de la corneta y me dijeron ya recuperamos el camión. Hermanos, estos falsos profetas y falsos apóstoles es lo que Pablo está marcando aquí como falsos maestros. Estas falsas revelaciones, como los gnósticos muy espirituales que solamente lo reciben ellos, lo utilizan los tuertos para engañar a los ciegos. Y no estoy diciendo que los ciegos sean malos. Lo que estoy diciendo es que los ciegos, o sea, los pequeñitos en la fe, hay que cuidarlos, porque los pequeñitos en la fe no ven lo que está mal, no entienden lo que está mal. Y estos abusivos, tuertos, están desde el principio de la iglesia engañando y estafando a la congregación. Y justamente aquí es donde yo voy a comenzar a hablar de los 2 puntos que he diseñado hoy para que usted justamente pudiera evitar caer en lo que es la trampa de los 2 enemigos que tiene que vencer iniciando este año nuevo como es el 2021. En el verso 5, como ya lo había dicho, nos está describiendo a los estafadores de la fe. Suponen que la piedad es un negocio. Fíjense, yo tengo un compromiso delante del Señor con ustedes. Y mi compromiso es enseñarles Biblia. Estoy hablando a la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad. Mi compromiso es que usted conozca más a Dios, que usted ame más a Dios, que usted viva en santidad, que usted conozca la santa doctrina, la bendita doctrina, la sana doctrina de Dios. Y que usted no se deje seducir ni abusar por ninguna persona que diga que viene en nombre de Dios a abusar de usted. Pablo entonces está enseñando que la práctica de la piedad, dice en el versículo 6, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento. Pablo lo que está entonces aquí está contraponiendo la idea de que estos falsos maestros todo el tiempo están predicando riqueza, fama, poder, fortuna. Todo el tiempo, desde hace 2000 años lo están haciendo, lo siguen haciendo y lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de la televisión. Y usted tiene que estar en cuidado con esto. La piedad con la que Pablo está hablando
no tiene que ver con predicar desde un púlpito y usted hacerse millonario para tener un 4x4, 3 apartamentos, 2 casas. No se trata de eso, mi hermano querido. En el versículo 6, cuando Pablo dice que gran negocio es la piedad con contentamiento, por supuesto que él está haciendo una contraposición y está enseñando que la piedad no sirve para enriquecerse y que lo más ideal es cuando vemos a la piedad como un negocio, pero ojo, en el sentido metafórico de la alegría que le da al que está sirviendo al Señor. Quiero aclarar lo que es la piedad. 4 puntos para aclarar lo que es la piedad. La piedad significa amar a Dios. Implica que el piadoso, hermano, ama a Dios, no al dinero. El piadoso ama al prójimo, no a sí mismo. No espera verse en una mansión, sino que espera que el prójimo tenga un pan para comer. El piadoso hace actos de amor y de compasión. No está pidiendo dinero para buscar a los ángeles para que cuiden sus joyas, sino que hace actos de compasión y amor. Va donde está el necesitado, va donde está el huérfano, donde está la viuda, donde está el enfermo, donde está el que está privado de libertad, para llevar el amor de Dios. Y por último, el piadoso, la persona que practica la piedad, es la virtud de practicar una devoción genuina hacia nuestro Dios. Entonces el piadoso vive de rodillas, no vive en la cumbre del éxito, con un micrófono y un megáfono diciéndole a todo el mundo lo maravilloso que es ser exitoso. Quiero adelantar hacia el punto siguiente porque cuando Pablo está diciendo aquí contentamiento, está utilizando un término en griego que es autorkeia, que significa algo así como suficiencia o autosuficiencia. O sea, es cuando usted como creyente hace algo y esto le llena a plenitud. Usted dice, no me hace falta hacer más nada porque estoy suficientemente lleno con lo que acabo de hacer. O sea, amar y anhelar a Dios, hacer el bien en todo nivel, a todas las personas, con entrega, con devoción. Y además de esto, hermanos, sin recibir un centavo, sentirse que lo que usted ha hecho lo ha llenado completamente. Esto es la doctrina de la piedad que Pablo está mencionando en el versículo 3. En el versículo 7 y 8, que por cierto es una poesía, son 2 versos de una poesía, nos indica que ser agradecidos con lo que tenemos, hermano, es maravilloso. Y cuando somos agradecidos como consecuencia de una labor honesta, es algo que nosotros nos llega a entender que son bienes materiales temporales, que nada de esto nos los vamos a llevar al día de mañana, no los vamos a llevar, perdón, a la eternidad. Así que cuando Pablo está contrastando al avaro religioso del creyente piadoso, nos está diciendo que el avaro religioso siempre quiere el dinero y la elocuencia y la fama y el poder aquí y ahora. Pero el creyente piadoso, hermano, está trabajando para la eternidad, porque tiene su corazón puesto en lo que Dios puede hacer por él en la eternidad. Ahora entonces nosotros podemos ver, y continuamos con los 2 últimos versículos, donde Pablo pasa a explicar la raíz del problema. Y vamos a llegar luego a las 2 conclusiones que quiero para usted hoy. Primero, Pablo nos dice que la primera raíz del problema es el deseo de la riqueza. El verbo utilizado acá, cuando está diciendo, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa, quiero que sepan que Pablo está utilizando aquí el volumai, implica que es un deseo, una determinación de alcanzar la riqueza por encima de todo. Pablo no está diciendo que a lo mejor va a caer en la tentación, escúchame bien. Pablo no está diciendo que si usted ama el dinero a lo mejor cae en la tentación. Pablo está diciendo que si usted o yo amamos el dinero, vamos con toda certeza a caer en este pecado. Probablemente estos que caen en la trampa es lo que tienen en su corazón, por supuesto, siempre el serse ricos desde el punto de vista material. Y cuando Pablo nos dice que no es una probabilidad, recordemos que Pablo nos está hablando inspirado por el Espíritu Santo, entonces nos está asegurando que esto va a suceder. Aquellos que abandonan a sus familias, hermano, porque desean $1 más, los que abandonan a Dios por sus empresas o por sus empleos,
Esta es exactamente la ruina entonces que Pablo comienza a decir en el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con mucho dolor. Hermanos, el dinero no es el problema como tal, sino amar el dinero. Hay algunos creyentes que dicen, no, yo no amo el dinero, yo amo a Dios, pero tengo que trabajar mucho porque tengo que pagar un carro y tengo que pagar una gran casa y tengo que comprar cosas que no tengo. Ah, pero entonces si te gustan las cosas materiales por encima de Dios, porque Dios no te va a dar un trabajo, un negocio, no te va a dar una oportunidad para que tú lo abandones, para que tú abandones al Señor, abandones la iglesia, abandones tus principios, tus propósitos, abandones tu vida devocional, tu lectura bíblica, tu predicación de la palabra de Dios. Y esto es algo que tenemos que estar en claro. No podemos servir a dos señores. Y esto quiero que lo veamos, por favor, en el Evangelio de Mateo, ya estamos terminando, capítulo 13, versículo 22. Dice de esta manera: y el que fue sembrando entre espinas es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de las riquezas, dice acá, afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra que tiene dentro de sí y la hace infructuosa. O sea, quita cualquier posibilidad de fruto. Dos detalles aquí, hermano. Cuando Pablo está diciendo en el versículo 10 que se descarriaron y que asimismo se traspasaron, lo que está indicando es que alguien más no los empujó y los descarrió. No. Estos mismos creyentes, ellos solos, por el propio amor que tenían por el dinero, ellos mismos se descarriaron. Su falta de discernimiento, de sabiduría, los llevó a alejarse de su relación con Dios. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, hay gente divorciándose que dicen ser súper famosos, que dicen tener súper revelaciones, pero se están divorciando por dinero y se están divorciando por lujuria, porque han decidido romper el pacto matrimonial y pareciera que esto no fue nunca revelado para ellos. Dos, se traspasaron a sí mismos con muchos dolores y tristeza. Y lo que Pablo nos está hablando aquí justamente es que han decidido poner su fe en el Dios Mamón. Como decía el Señor Jesucristo en Mateo 6:24, no se puede servir a dioses. No puedes servir a un amo porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o porque amarás al uno y entonces desecharás al otro. Lo mismo ocurre con Dios. Entonces, lo que Pablo nos está queriendo decir acá a nosotros es que tanto el dolor como el descarrío que tienen las personas provienen de su mismo corazón. Quiero terminar, hermanos, entonces este primer sermón del año con dos reflexiones y, como les he dicho, los dos enemigos a vencer durante este año. Primero, el problema no es que trabajes y que generes ingresos. Quiero estar claro con esto. El problema es que no codicies más, que no desees más dinero para tener más satisfacciones personales, carnales y temporales. El problema no está en que incluso te aumenten el sueldo o si tienes tu propio negocio en que crezcas en tu propio negocio. Ese no es el problema. No quiero que pensemos, el pastor no quiere. No, yo quiero que a usted le vaya bien en la vida. Lo que quiero es que le vaya mejor en la vida. Y irle mejor significa que usted ame a Dios por encima de todas las cosas. Por encima de todos los bienes materiales. Que no dejes de congregarte. Que no dejes de leer la Biblia. Que no dejes de venir a los discipulados. Que no dejes de venir a los estudios bíblicos. Que no dejes de discipular a otros. Que no dejes de compartir la palabra de Dios. Que no dejes de entrenar a tus hijos en la bendita palabra de Dios. Que no dejes de tener una vida de adoración. Porque estás buscando más y más y más bienes materiales. Porque no sabes cuándo vas a morir. Pero el Señor sí lo sabe. Y el día que mueras no vas a tener excusa. No vamos ninguno de nosotros a tener excusa. Entonces, lo que quiero es que tengas en cuenta, en medio de tu vida en esta tierra durante este año, que todo lo que puede pasar en tu vida debe ser voluntad de Dios, pero que va a ser voluntad de Dios siempre que tú te sometas a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Te comento, yo no creo que haya problema en que quieras tener comodidad. No creo que haya un pecado allí. Ahora, el deseo desmedido por esta comodidad, el tratar de pagar miles y cientos de miles de dólares
por comodidad, cuando hay personas, miles de personas, millones muriendo de hambre, sin que tú le puedas dar ni siquiera un pan. Allí es donde Dios prueba nuestro corazón, la codicia, la avaricia, el tener un corazón alejado de las cosas de Dios por las cosas materiales. La vanidad y el materialismo, hermano, la opulencia son del mundo, no son de los cristianos. Cuando tú y yo utilizamos sabiamente los recursos que Dios nos da, glorificamos al Padre. La pregunta es, cuando tú ves una necesidad, ¿qué te está diciendo Dios que hagas? ¿Que compras la docena de zapatos completa o que tal vez puedes comprarte solamente un par de zapatos y regalar un par de zapatos a quien no lo tenga? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Que te metas en más deudas para hacerte más rico o que tal vez comiences a pensar en cómo plantar una obra para rescatar a aquellos que se están perdiendo sin Cristo? Es solamente una reflexión. Número 1, no ames más al dinero que a Dios. Y número 2, evita dejarte seducir por los falsos maestros. ¿Sabes qué? Por allí en todas partes hay quienes tienen tremendos titulares para seducirte. Están listos para seducirte. ¿Sí? Caballeros, damas, ¿están listas las mujeres para seducirte, caballero? Hermanas, ¿están listos los hombres para seducirte? Hermanos, ¿están listos aquellos que creen que en el dinero y en los bienes materiales está todo para seducirte, para decirte compra este par de zapatos, invierte en este negocio que es fácil, que es barato, que es rápido? Eso lo vas a encontrar en todas partes. Pero incluso hay muchos que, llamándose hermanos en Cristo y cristianos, te van a seducir. Yo declaro y yo decreto que vas a ser rico. Ven conmigo, dóname, dame tus diezmos y dame ofrendas y pacta con Dios a través de mí para que seas rico, famoso, grandioso, maravilloso durante este año. Estas seducciones, hermanos, del dinero, del amor al dinero, y estas seducciones de hacerte grandioso y maravilloso y famoso, son las dos cosas que tú tienes que evitar durante este año. Vive en santidad. Vive en devoción a Dios, vive en adoración al Señor. Pablo, al finalizar, dice, pero tú, oh hombre, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y delante de muchos testigos declaraste una buena confesión. Hace 2000 años, Jesús, siendo Dios, en su forma de hombre, fue tentado por Satanás. Satanás lo llevó a una torre muy alta y le dijo, mira todas las naciones en la tierra, me han sido dadas. Yo te las doy si tú me adoras. Jesús fue tentado con la fama, con la riqueza y con el poder. Y Jesús dijo, no, solo adorarás al Señor tu Dios. Y solo a Él temerás y solo a Él amarás. Hoy muchos cristianos son tentados por un mejor empleo, por un mejor trabajo, por una mejor empresa, por un mejor emprendimiento, por un mejor auto, por una mejor casa. Pero pareciera que muchos cristianos hoy no son tentados por ser mejores santos, o por ser más santos, o por ser más evangelistas, o por ser mejores ejemplos de padres, o mejores ejemplos de hijos, o mejores ejemplos de hermanos en Cristo. Y esta es la llamada de atención que yo tengo para nosotros para este inicio de año. Le pregunté, Señor, ¿qué podemos hacer a principios de año? ¿Cómo podemos iniciar nosotros el año? Y yo he entendido que estas tentaciones que durante el 2020 fuimos agresivamente impulsados a tratar de vencer la necesidad y la carencia económica que está en el mundo, durante el 2021 no tengo ni la menor duda de que vamos a ser tentados por esto. Le pido al Señor que nos ayude a centrarnos en que lo que realmente es importante es en adorarlo a Él y vivir en piedad, vivir piadosamente, mis amados hermanos. Jesucristo, después de ser tentado, comenzó su ministerio y nos mostró en su ministerio que no tuvo necesidad de pecar. Nos dijo en la cruz del Calvario que Él era suficiente para usted y para mí. Su promesa para nosotros fue el perdón de pecados y la eternidad garantizada con Dios. ¿Qué más podemos pedir? Si Jesús ya nos ha perdonado, ¿qué más necesitamos? Por supuesto que podemos seguir adelante porque tenemos un propósito en esta tierra que Dios lo ha diseñado.
pero su propósito jamás va a pasar por encima de nuestro amor por Él, ni puede pasar por encima de Él tampoco. Oremos y pidamos al Señor que iniciemos este año evitando el engaño del amor al dinero y evitando ser seducido por aquellos que aman el dinero más que a Dios y que solamente quieren nuestro mal. Oremos, amados hermanos.